Ser podcast. No ha dejado de funcionar correctamente la radio. Esta grabación que estamos escuchando es una voz hablando al revés, de forma invertida. Cada vez que escuchamos este sonido, siempre lo vinculamos a algo muy concreto, ¿no? Que es lo demoníaco, lo diabólico, lo que está a la siniestra, a la izquierda, por esa tradición que la Iglesia ha marcado un poco a lo largo de la historia. ¿Por qué comenzamos así este programa de Ser Historia en esta semana? Porque ya el número de nuestro programa ya nos está dando quizás una señal, ¿no?, para entenderlo. Este es el programa 666 de Ser Historia. Comenzamos en el año 2009, estamos en 2021 y en este programa 666 vamos a dedicárselo, entre comillas, al demonio, al diablo, a Satanás, a Lucifer. No es que se lo vayamos a dedicar, lógicamente, pero vamos a hablar de ello, sobre todo en el cronovisor, junto con Jesús Callejo. Pero como siempre, habrá muchos más temas en este nuevo espacio de Ser Historia. Comenzamos. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, es el programa 666 de Ser Historia aquí en la cadena Ser, y lo queremos dedicar a la figura demoníaca del diablo que, como esa balanza que compensa las acciones buenas, tanto ha hecho por el ser humano a lo largo de la historia. A él, a este mundo maléfico, vamos a dedicar a su historia la primera media hora de nuestro programa en el cronovisor junto con Jesús Callejo, pero habrá tiempo para muchas cosas más. Vamos a conocer la figura de Jaime I el Conquistador, uno de los referentes de la historia del reino de Aragón, pero también de la historia de España en el siglo XIII. Vamos a hablar también de esas visiones extrañas que han dejado las fuentes de autores clásicos, hablándonos de objetos curiosos, singulares, fuera de lo normal, ¿no? Esa especie de expedientes X del mundo antiguo que, como digo, han llegado hasta nosotros a través de los autores clásicos. Y en nuestra sección de Discos con Historia vamos a recuperar el primer concierto dado en China después de la llegada de Mao. Vamos a viajar al año 1981 para conocer esos conciertos en China de Jean-Michel Jarre. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más y terrible. Bienvenido a Ser Historia. Nacho Ares, toco madera. Encantado de estar aquí y con todas las precauciones. Con todísimas las precauciones. Lo decía yo ahora en la introducción, este es el programa 666 de Ser Historia. Agárrate a la silla para no caer. No, yo estoy agarrado hace tiempo. Y a una escalera también, por si acaso esto genera... No pases por debajo de la escalera. No, nunca. Ajá. Yo tenía una novia en la universidad que se negaba a pasar por debajo de la escalera, una escalera de estas imperial que hay en el edificio el antiguo edificio de Filosofía y Letras, ahora de Derecho, de la Universidad de Valladolid. Y yo le decía, 5 años de carrera... ¿no te ha valido para darte cuenta de que todo eso no tiene que ver nada con la superstición? Sí. ¿Sabes que hay supersticiones, cuando miras el origen, que son absurdas? Pasar por debajo de una escalera es lógico porque tienes más posibilidades de que te caiga algún objeto si pasas por debajo que si la ladeas. O cuando dicen, es que da mala suerte abrir un paraguas dentro de casa, evidentemente. Si abres un paraguas dentro de casa tienes más opciones de que tirar cosas. Claro. Entonces hay cosas que son de sentido común, ¿no? Pero bueno, cuando analizas el origen de muchas de esas supersticiones es cuando te das cuenta de que eso son creencias irracionales, tal como dice el diccionario de la Real Academia Española. Pero bueno, el 666 es un número que está marcado por la bestia, por el demonio, por el diablo,
por Belcebú, el ángel caído, todos los apelativos que queramos utilizar para definir en definitiva el mal, ¿no? Sí, pero fíjate, ya has dado en el clavo en algo muy importante. Has dicho muchísimos nombres, pero no todos son iguales. Tenemos una costumbre... Todos tienen el común denominador de que es el mal, claro, pero son distintos entre sí. Claro, ¿no? Es un mal hábito, es decir, no es lo mismo. Es un mal hábito. No es lo mismo. El diablo no es lo mismo. El demonio no es lo mismo. Lucifer no es lo mismo. Belcebú, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Es decir, tú puedes decir, bueno, sí, forma parte de la cohorte del mal. Sí, si lo ponemos como mal en genérico, vale, igual que el dragón, igual que la serpiente, es decir, dentro del simbolismo, todo eso de alguna forma representa al anticristo, que en el fondo es de lo que vamos a hablar, porque el 666 es el número, el auténtico número de la bestia, más bien la marca de la bestia, y para eso nos tenemos que remitir a un libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones de San Juan, donde empieza todo. Cuando digo que empieza todo es cuando empiezan todas las especulaciones, en fin, todas las cábalas numéricas, etcétera. Ese pasaje, curiosamente, en el capítulo 13, ese pasaje dice algo muy representativo. Cuando habla del número dice, aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, que cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Número de hombre, no de mujer, para que luego digan los feministas. Sí, aquí habría ya un problema de género. Claro, ¿qué quiere decir? Que desde este momento, dice, si es un número de hombre, hay que fijarnos en el contexto. Estamos hablando de la época romana, estamos hablando de que el anticristo, se está haciendo una referencia al anticristo. Luego se hace una referencia al diablo de forma genérica. Ya te digo, luego si quieres un poco te defino qué es cada cosa para que la gente pues no se cree estos líos mentales. Pero bueno, sería el diablo, sería el anticristo. Pero el anticristo entendido como lo contrario al Mesías. En aquella época, evidentemente, se reconocía que Jesucristo era el Mesías. Es el que tendría que venir en una segunda venida, en una parusía, donde se produciría el fin del mundo para llevarse a los justos y condenar a los pecadores. Muy bien, se pensaba que esa segunda venida era inminente. Por lo tanto, si era inminente, el anticristo tenía que estar muy cerca. ¿Quién podía ser el anticristo en aquel momento? ¿Quién podía ir en contra de los principios carismáticos, ¿no? de ese primer cristianismo, que ya sabemos que lo hace San Pablo, pero bueno, que está basado en las enseñanzas de Cristo? ¿Quién podría ser? Pues un emperador romano. Entonces se empezó a barajar que el que tenía todas las papeletas tendría que ser Nerón. O bien Domiciano, también se hablaba. ¿Pero por qué? Porque el 666... Ya sabes que en el mundo hebreo, y sobre todo en la parte de la cábala, se utilizan distintos sistemas donde las palabras equivalen a números. Entonces está la gematría, está la temurá, está el notaricón y sobre todo la gematría, donde hay un equivalente de un número con una palabra. Entonces lo que hicieron en el mundo romano es transformar ese número hebreo en latino. Y entonces cuando tú lo traduces en números latinos, el acróstico te daba que era Domiciano, aquel que estaba como encaminado a matar a todos los que defendían las doctrinas de Cristo. Entonces, por una cuestión de acrósticos, por una cuestión de gematría, por una cuestión de cábala, se empezó a denominar al anticristo a muchísimas personas, empezando por Nerón y luego terminando, y luego lo comentaremos, pues por Napoleón o por Hitler o por cualquier persona que te puedes imaginar que hizo alguna de esas salvajadas contra la humanidad. Aquí nos trae Ana Caballero unas bebidas refrescantes. Nos viene muy bien aquí, el vino espirituoso. Vino espirituoso, efectivamente. Parece agua, si no sabemos lo que es. Pero bueno. Jesús Callejo, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo con el cronovisor? La fecha es el 1 de diciembre del año 2010. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿dónde me has traído? Aquí un tipo hablando en latín al revés. 1 de diciembre de 2010. Sí, una fecha muy cercana a nosotros, claro. En el tiempo. ¿Dónde estamos? Pues hombre, no estamos en Jerusalén. No es Tierra Santa, no. Estamos en un lugar muy llamativo. Estamos en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y en una iglesia donde se está celebrando un rito muy concreto asociado a lo que ellos llaman una iglesia, para otros es una secta, que se llama Creciendo en Gracia.
Esta pseudo-religión, vamos a llamarla así, tuvo mucho predicamento unos cuantos años antes, hasta que su líder acaba muriendo, un poco más tarde. El líder, me estoy refiriendo, que es José Luis Miranda, un puertorriqueño, que le dio por decir que él era el anticristo. Entonces, bueno, pues en muchos lugares, bueno, en Honduras, aquí donde estamos, no vemos al líder. Y no vemos al líder sencillamente porque tiene prohibida la entrada a Honduras por una serie de cosas que ya hizo en el pasado, ¿no? Pero sí hay muchos seguidores en Honduras, bueno, incluso hasta 26 países, estamos hablando del año 2010, ¿eh? Atentos, porque es verdad que cuando el líder muere en 2013, muere en Orlando, en Florida, la cosa ya va disminuyendo y ya no existe tanto fervor. Pero ¿por qué hemos venido a este momento donde vemos una cola de gente, tanto de niños como de adultos, como de ancianos, que se están tatuando en los antebrazos, alguno en el cogote, el 666? Agárrate. Los de la secta creciendo en gracia. Sí, más bien casi creciendo en desgracia por cómo terminó la cosa. Dios mío. Pero no solo se están tatuando el 666, porque claro, él se considera que es el anticristo, pero el anticristo no en el sentido peyorativo de la palabra, sino aquella persona, o sea, el demonio, según él, ya está vencido totalmente. Entonces el anticristo es el que tiene que renovar de nuevo el mundo. Él incluso establece una fecha para ese final del mundo. Él cree que en el 2012, acuérdate, el famoso 2012, sí, ¿no? Casi todas las profecías confluían en esta Nosotros fecha. Aquí en Ser Historia recuerdo el programa de ese día que me despedí de la audiencia, porque se iba a acabar el mundo. Entonces hubo gente que escribió, me lo dijeron luego, a los directivos de la 9ª planta diciendo que por qué quitaban Ser Historia de la parrilla. Y yo tuve que explicar que no, que era el final del mundo y que claro, yo como buen ser educado, yo estudié en un colegio de curas en Valladolid, entonces a mí me enseñaron que antes de cerrar la puerta hay que despedirse, ¿no? En este caso iba a ser una explosión monumental, pero bueno, ahí quedó ese fin del mundo, sí. Sí, bueno, en teoría tendría que haber sido en diciembre del 2012. En el caso de José Luis Miranda lo adelantó a julio. Él dijo que una serie de ángeles irían al Vaticano, lo iban a destruir y que ese sería el principio del fin. Es decir, el fin de los tiempos, el fin del mundo y que por lo tanto empezaría una nueva etapa. Bueno, esto se lo creían sus seguidores. Es lo que te voy a decir. ¿Quién se puede creer eso? Bueno, pues muchísima gente, ya te digo. Si tenía sede en 26 países, ojo, también en España. En aquella época había 400 seguidores en España. De hecho, en una iglesia de Carabanchel se hizo un ritual parecido al que estamos viendo en Tegucigalpa, que se están tatuando no solo el 666 en distintos lugares, porque claro, su líder lo tiene también. Él tiene tatuado el 666 y también tiene tatuado el JH, porque él también, su alias era Jesucristo Hombre. Él decía que era Jesucristo Hombre, fíjate, era Jesucristo y el Anticristo, o sea, que la verdad que lo tenía todo. Tiene su WhatsApp. Pero también le llamaban el Papi, en fin, bueno, varias series de cosas. Papi. Y también se tatuaba SSS, que si hubiera sido solo 2 S, te deja mucho que sospechar, ¿no? No, SSS. ¿Qué significa? Su lema: salvo, siempre salvo. Porque pensaban que aquellos que tuvieran la marca, esa marca de la bestia, son los que se iban a salvar. Por lo tanto, se tatuaban, iban alegres y convencidos a tatuarse. Bueno, ni que decir tiene, si avanzamos un poco más las manecillas de nuestro cronovisor, que rápidamente esta iglesia está desalojada. La desaloja porque ya había corrido el rumor de que era una reunión totalmente ilegal. Claro, el sacerdote había permitido, ¿no?, esta celebración, vamos a llamarla casi herética, y por orden del ayuntamiento de Tegucigalpa, pues tanto agentes del Ministerio Público como la policía desalojan a todos los miembros de allí porque ven, primero porque es ilegal y segundo porque les consideran que lo que están haciendo no es correcto, ¿no? Porque están induciendo un poco a unas creencias erróneas por parte de la población. Pero bueno, ya sabes que aquí entramos un poco en si esto sí lo creen, allá ellos, y si quieren dar su óvulo para que esto crezca, nunca mejor dicho, creciendo en gracia, allá ellos. Pero al final, ¿qué ocurrió? Que cuando muere su líder, muere, ya te digo, unos años después, en julio del 2012, pues no, en el 2013, perdón, pues al final la secta prácticamente se va extinguiendo. Pero es muy llamativo y yo recomiendo incluso que los oyentes vean imágenes de su líder, como tiene tatuado el SSS, el 666 y lo que te digo, JH, Jesucristo Hombre. ¿Cómo se compagina todo esto? Pues yo lo llamo sincretismo. Sincretismo, absolutamente, sí, desde luego. Pero fíjate que desde el comienzo de los tiempos, en todas las culturas de la humanidad, desde las más antiguas, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, el judaísmo, el cristianismo, el mal, con muchos nombres y etiquetas, siempre ha tenido su presencia. Siempre, ¿no? Eso es una constante en todas las culturas, pero más que el mal,
porque es verdad que cada uno luego entiende el mal como tal, ¿no? Incluso dentro del mateísmo, dentro del judaísmo, por supuesto en el cristianismo, es casi siempre una constante, que es las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Claro, ¿cuáles son las fuerzas del bien? Pues evidentemente según en qué contexto y en qué dogma nos movamos. Pero esa es una constante, pero que incluso se da en las novelas. O sea, si tú lees El Señor de los Anillos, verás que hay una serie de fuerzas del bien que intenta, pues eso, que haya paz en Hobbiton y en varios lugares, ¿no? de la comarca y de la Tierra Media. Sin embargo, pues para eso está el antagónico, es decir, las fuerzas del mal, para que haya caos. Eso es una constante. Lo que pasa es que dentro del cristianismo, ya sabes que el cristianismo también es una mezcla de cosas, ¿eh? Heredamos mucho del judaísmo, pero también se hereda, en cuestión de simbolismo, mucho, por ejemplo, pues de Sumeria, de Egipto. Hay mucha iconografía, como tú bien sabes, que la hemos heredado directamente de allí, ¿no? Tanto el San Jorge alanceando un dragón, eso tiene que ver con representaciones egipcias, igual que, por ejemplo, cuando Isis amamanta a su hijo Horus, pues tiene mucho que ver con la iconografía de la Virgen María con el Niño Jesús. Todo ese tipo de cosas las hemos heredado, hemos hecho una amalgama. Por eso hay gente que critica a la religión cristiana diciendo que en el fondo todos son mitos. Es mucho más que eso, no es tan sencillo, ¿no? Pero en el caso del mal, cuando tú dices que hay un anticristo, porque así lo reconoce el Apocalipsis, es uno de los libros más enigmáticos, más extraños, más proféticos, pues claro, ¿quién es el anticristo? Entonces, bueno, pues ahí entran los distintos profetas. Como no, Nostradamus dijo que había no uno, sino 3 anticristos. 2, más o menos, ya les tenemos localizados y ya han pasado la historia. Uno era Napoleón, según las cuartetas, y el otro era Hitler. Ya sabes que también dice que aparece el nombre de Hitler por ahí. ¿Quién sería el tercero? Solo tenemos una serie de datos según Nostradamus, que nació en Oriente Medio y que posiblemente fuera musulmán. Durante unos años, sabes que se especuló con un nombre determinado, Saddam Hussein. Claro, pero en el momento que Saddam Hussein la ahorcaron, dice, pues este no era, porque no puede morir tan fácil y sin que se produzca antes la hecatombe y sin que se produzca antes el fin del mundo. Luego están buscando a otro anticristo. Pero bueno, siempre con la misma intencionalidad. En el fin de los tiempos aparecerá el anticristo que intentará pues derrotar todo lo que Cristo intentó instaurar, y que en ese momento aparece, por ejemplo, para los musulmanes el Mahdi, o para los cristianos aparece el Mesías, y a partir de ahí empezaría una nueva etapa para la humanidad. Una nueva etapa para la humanidad que a lo largo de la historia, en diferentes momentos, en diferentes siglos, generaciones, siempre ha estado marcado, lo que decías ahora, Jesús, en contraposición al bien, que todos, yo creo que por propio sentido común sabemos lo que es el bien, siempre sabemos lo que es el mal, ¿no? Y es algo que ha caracterizado al ser humano desde toda la historia. Y vamos a hacer, como hacemos en las últimas semanas, en esta 13ª temporada, aquí en Ser Historia, en la cadena SER, vamos a teclear en nuestro cronovisor, en este teclado mágico y maravilloso, para conectar con más presente. Estábamos en 2010, pero pues volvemos un poco al presente para hablar, yo creo que con un inquisidor. Un inquisidor, seguro que está sonriendo ahora que me está escuchando. Fermín Mayorga, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Un placer, como siempre, Nacho, un placer. Fermín Mayorga es experto en la Inquisición, por eso le digo yo siempre cariñosamente inquisidor. Ha pasado muchas veces por nuestro programa y también es colaborador de La Escóbula de la Brújula, ese podcast maravilloso que dirige Jesús Callejo y que podéis escuchar todas las semanas en Podium Podcast. Fermín, el demonio siempre ha estado presente, ¿no? en la tradición del ser humano, pero también desde el punto de vista de ese marco histórico que tú mejor conoces, en la Inquisición, ¿no? A lo largo de los siglos XVI, XVII sobre todo, pues ha marcado un poco muchos interrogatorios y era un personaje real, ¿no? Al igual que las figuras más divinas, ¿no? Cristo, la Virgen, los santos, etcétera, era el contrapunto de todos ellos, ¿no? Exactamente, hombre, según la tradición cristiana siempre el diablo, ¿no?, ha estado presente pues en todas las manifestaciones de nuestra vida, y desde niño pues ya la religión nos ha enseñado precisamente la existencia, ¿no?, de un bien y de un mal, siempre, ¿no?, hay contrapuesto, representado el primero pues por Dios y ese segundo, ¿no?, por sus ángeles que de alguna manera cayeron, ¿no?, como pueden ser los ángeles caídos, que se han denominado, y que se hundieron de alguna manera en los infiernos, ¿no? Pero en la Edad Media, sobre todo, digamos, el mundo occidental, Europa como tal, regido siempre por esos dogmas, ¿no?, de la Iglesia y de Roma, digamos que era un poco diferente, ¿no? Pero sobre todo ese bien y ese mal
campeaba, ¿no?, de alguna manera por las villas, por los pueblos de España, en este caso, y también en las grandes ciudades, y sobre todo venía de alguna manera atribuido por ciertas enseñanzas que desde los púlpitos se lanzaban, ¿no?, a los parroquianos, y que ellos entendían que si lo decía el sacerdote de turno, lógicamente eso iba a misa, nunca mejor dicho, porque él estaba de alguna manera dirigido por Dios y era un arma de Dios en la tierra para dirigir ese rebaño, ¿no?, esa comunidad. Y a partir de ahí, bueno, pues se crea ese miedo y ese terror hacia este personaje, sobre todo a través de determinados tratados que los propios sacerdotes, obispos del momento asumían. Por ejemplo, los tratados de Bernardo Gui, ¿no?, que llegó a ser inquisidor en Tui, en Galicia, o cuando, por ejemplo, se hacía presente la peste, la propia lepra, aquellos enfermos pues de la Edad Media, ¿no?, que tenían enfermedades mentales y la gente lo relacionaba porque así se le hacía creer con las posesiones diabólicas, las mismísimas cruzadas, ¿no?, que se desarrollaron en un momento determinado y que se hacían en nombre de Dios para realmente machacar el mal o dinamitar al diablo, la caída de los valdenses, la de los cátaros, ¿no?, que ya conocen bien los oyentes, en definitiva, o los propios templarios, ¿no?, por no ir más lejos. Todo esto sirvió de alguna manera como arquetipo para de alguna manera demostrar que el diablo estaba ahí presente en esos grupos, en esas comunidades, y que la mano de Dios tenía que actuar no solamente a través de la Iglesia, sino también a través del pueblo, que se hacía cómplice de alguna manera con esa institución para realmente dinamitar todo ese tipo de herejías, y sobre todo ellos iban a ser, nunca mejor dicho, esa policía al servicio de la Iglesia, de la Inquisición, para que ésta pudiese actuar contra el diablo, contra el mal, que estaba más presente que nunca dentro de una sociedad inculta, analfabeta, que era fácil, ¿no?, de hacerle llevar, en la mayoría de los casos, esta realidad a sus casas, entre sus vecinos, en el mismo pueblo, donde ellos ya se encargarían de ejercer, ¿no?, esa misión de denuncia contra todo aquello que de alguna manera oliese a azufre, nunca mejor dicho, entre comillas, lo de azufre, sí, pero oliese a mal, ¿no? Yo recuerdo una vez, hablando con medievalistas, me hablaban un poco del evangelio del miedo, ¿no?, que era un poco lo que se utilizaba en aquella época para intentar comer la cabeza, ¿no?, o por lo menos encaminar de una manera subrepticia el pensamiento, el adoctrinamiento de las personas, ¿no, Jesús? Sí, así es. Me gustaría preguntarte una cosa, Fermín, porque es cierto que como buen conocedor que eres de ese periodo de la Inquisición, de esa vigencia que tuvo la Inquisición hasta principios del siglo XIX, tú sabes bien que hubo muchos pactos con el diablo, supuestos pactos con el diablo, que fueron precisamente pues enjuiciados, encausados por ese motivo. Pero ¿tú conoces algún caso de alguien que fuera condenado porque decía ser el anticristo? Sí, hay algunos ejemplos de personas que sin duda alguna se manifestaron como tales, ¿no? Y lógicamente se le van a tachar de loco en un principio, pero él pone sus razones, ¿no? Y por qué, lógicamente... Es curioso, ¿no, Fermín? Porque ¿sí? Cuando se está buscando al anticristo lo encuentras, dices que no, que está loco, ¿no? Un poco... Exactamente, pero además lo dicen muy convencidos de ello, ¿no? Porque lógicamente han estado aferrados a la fe cristiana en un momento determinado, y ante las peticiones que ellos desarrollaban veían que la fe cristiana no le daba lo que pedían, pues ante la curación de un familiar, ante una necesidad extrema en el seno familiar, en su clan, y entonces acudían a la otra fuerza que estaba perfectamente entera, viva y con todo el poder. Por lo tanto, se acercaban no solamente gente de la calle, muchísimos religiosos. Acuérdate, Nacho, cuando hicimos el tema de las monjas de Corella, sí, auténticas aliadas del príncipe de las tinieblas, ¿no? Ahí tenemos la Iglesia también metida por medio, ofreciendo su alma al diablo. Hay muchísimos casos de este tipo, porque se entendía y se creía que la fuerza de Dios era prácticamente equitativa a la del diablo, ¿no? Y sobre todo, bueno, la Iglesia intentaba dinamitar también este tipo de idea a través de esos púlpitos, como hemos dicho anteriormente, llevando, ¿no?, esa idea de que la condenación eterna a la que el hombre se veía sometido si no acataba las reglas de la Iglesia era una realidad, y el demonio de alguna manera era el gran castigador, ¿no?, siempre presente, y que a veces, bueno, pues se insertaba de alguna manera o se transformaba a través del hombre en figura humana, y sobre todo acercándose a esas orillas donde la gente bebía, es decir, en plazas, en determinados lugares del campo, en las propias casas que se podía adentrar disfrazado,
o convertido en animal, o convertido simplemente en un negro, ¿no? Fíjate, te lo encuentras en cantidades de espectáculos inquisitoriales, nunca mejor dicho, este tipo de historias, ¿no? Un hombre en las de Corellas, por ejemplo, aparecía, ¿no? El diablo en forma de hombre de color negro. Bueno, pues ahí tenemos ejemplos de cómo a veces realmente el hombre creía que juntía esta realidad, y algunos, desde la fuerza demoníaca que podían absorber a través de esa teología, ¿no? Que de alguna manera también estaba insertada y llevada en esa línea del diablo, pues hacía que muchos bebiesen de estas fuentes y se llegasen a creer el mismísimo anticristo, y que estaban ahí actuando en nombre de él. Desde luego, es una historia fascinante que hemos querido comentar. Pues yo creo que uno de los máximos expertos que hay en la Inquisición, con ese conocimiento que tiene de legajos semana a semana, investigando en el Archivo Histórico Nacional, precisamente esos documentos vinculados a la Inquisición y a todos estos temas que hemos tratado en los últimos minutos con él. Fermín Mayorga, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo para Jesús Callejo y sobre todo para ti y para todos los oyentes de Ser Historia. Muchas abrazo, gracias. Fermín. Jesús, el demonio siempre ha estado presente, y me llamaba la atención lo que decías al principio, ¿no? El número del 666 es un vínculo matemático, un vínculo científico, ¿no? Entre comillas, ¿no? Me atrevería a decir, para darle cuerpo y darle forma y aspecto al demonio, ¿no? Con esos vínculos también sacralizados por medio de la cábala, la lectura de textos sagrados, el simbolismo que tenían las palabras, los números que significaban las palabras. Todo ello tiene, en definitiva, pues lo que son las matemáticas, ¿no? Cotidianidad y vida casi real. Sí, además, y eso es muy interesante destacar, siempre se pensaba que había una parte de trascendencia en los nombres sagrados, y sobre todo en aquello que se asociaba directamente al número. De ahí un poco la numerología, donde se intenta, a través de una combinación de números, por ejemplo, de cuándo tú has nacido, pues intentan determinar tu carácter y cosas similares, ¿no? Pero bueno, con la cábala todavía es mucho más serio, porque bueno, los cabalistas y todo lo que eran los judíos del momento pensaban, y sobre todo en la Torá, es decir, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que ahí había un conocimiento oculto, es decir, que había una parte, vamos a llamarla esotérica con X, había una parte esotérica con S, que solo era revelada para aquellos que conocieran la clave o el código para descifrar esos conocimientos. Y el código pensaban que estaba en eso, en la gematría, en el notaricón, en la temurá, es decir, haciendo combinaciones de distintas palabras y números. Entonces se pensó, dice, bueno, muy bien, si el 666 es el número de la bestia, eso se corresponde también pues con otro número que se asocia en este caso a Jesús. Entonces, en el caso de Jesús, sobre todo en griego, corresponde su número sagrado al 888, que hay poca gente que lo sabe. Es decir, que cuando tú pones el 888 estás haciendo una referencia siempre con el alfabeto griego, no el hebreo, a Jesús. Pero sin embargo, el número de Yahvé, que aparece muchísimas veces en el Pentateuco, su número, si utilizas las 4 letras hebreas, el Yod Hei Bat Hei, equivale a 26. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sea el 26 o múltiplos de 26 se está haciendo una referencia a la divinidad, por lo tanto a Yahvé. Bueno, pues esto, que la gente lo desconoce, es lo que da sentido a muchos de esos pasajes, vamos a llamarlos oscuros, donde te está dando un tipo de información diferente a la que tú estás percibiendo en una primera instancia. Bueno, pues desde ese punto de vista se empezó a especular que el 666, bueno, hasta el día de hoy, fíjate, la profecía está basada, la película de la profecía está basada en el 666. Incluso un disco, una canción de Iron Maiden tiene que ver con el número de la bestia. Aleister Crowley, por ejemplo, pues él se decía que era, pues eso, el descendiente un poco por decir del hijo de la bestia, y él se considera que era esa bestia del Apocalipsis. Lo que pasa es que lo hacía también por una cuestión bastante teatral y para epatar un poco al burgués, por decirlo así, ¿no? Sabemos un poco cómo utilizaba esos métodos Aleister Crowley, que por cierto, un día le tenemos que dedicar un cronovisor. Claro que sí. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a este tipo de numerología, el 666 significa algo mucho más profundo. Pero, Nacho, hay un dato ahí, y por supuesto tenemos que referirnos a Egipto, que son los papiros de Oxirrinco. Sí. Entonces, cuando aparecen esos papiros de Oxirrinco, esta localidad que está en Egipto, en el año 1895, son papiros que están tanto en latín como en griego. Hay uno de ellos, en concreto el papiro 115, donde
se extracta uno de los pasajes del Apocalipsis de San Juan justo en el momento que habla que ese número de hombre es el no 666, sino el 616. Y esto dejó un poco ojipláticos a muchos, porque dice, pero no era el 616. Hombre, Irineo de León, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, ya hablaba del 616, a pesar de que él pensaba que el 666 era el nombre el número o la marca de la bestia, por lo que te acabo de decir, por esas connotaciones que tiene que ver con la cábala y con la gematría, que por cierto, en el mundo griego se llama isopsefía, es decir, sumar los valores numéricos de las letras, que equivale a la gematría en hebreo. Bueno, pues todo eso es lo que nos da pie para suponer que si el 666 no era originalmente el número de la bestia, que era el 616, ¿por qué se cambió? Bueno, pues se cambió sencillamente porque había que asignarle a Nerón, y con Nerón, que consideraban que era el anticristo, que era la auténtica bestia, encajaba mejor el 666. Fíjate, Jesús, que hemos estado hablando de matemáticas, hemos estado hablando de ese 666, de ese 616, de esas letras griegas. Los griegos escribían los números con letras, no tenían números como lo hacemos nosotros. Y la música también es matemática pura. Escuchamos el Trino del Diablo de Tartini, que él decía que en un sueño se le había aparecido el demonio, lo vio delante a los pies de su cama, interpretando con un violín esta música tan sofisticada, con esos movimientos tan ágiles con los dedos, que solamente podría realizar alguien que tenía pues eso, una magia casi diabólica, ¿no?, en las manos para poder interpretar esta pieza. En este caso, Tartini se levantó corriendo de la cama, tomó nota en la partitura de la melodía, y ha quedado hasta nosotros como ese Trino del Diablo, pues una de las piezas más difíciles de ejecutar y al mismo tiempo más diabólicas de la historia de la música, esta obra de Giovanni Tartini. En el barroco italiano hay dos músicos que le atribuyeron pactos con el diablo. Uno era Giuseppe Tartini, el que tú acabas de citar, y el otro era Paganini. Sí. Es verdad que el aspecto patibulario que tenía Paganini no ayudó a mucho, y sobre todo por el virtuosismo de sus dedos, ¿no? Dice que posiblemente tuviera el síndrome de Marfan. Bueno, pues a los dos se les atribuía ese pacto con el diablo. Uno por esa composición tan diabólica pero tan genial, que es el Trino del Diablo, y el otro por lo que era capaz de ejecutar con su violín, y a veces con una sola cuerda, porque era tan rápido que se iba rompiendo cada cuerda, y dicen que terminó una de sus sonatas con una sola cuerda. Bueno, pues los dos, qué curioso, los dos italianos, los dos de una época muy concreta, se les asoció con el diablo porque, y tú lo sabes bien, Nacho, cuando alguien hace cosas increíbles, cuando pasa, por ejemplo, aquí en España, tú sabes la cantidad de puentes que se llaman del diablo. Yo tengo una lista de más de 12. Cuando se consideran que es una obra ingente, que no se sabe cómo lo hicieron nuestros antepasados, pues ya está, el diablo que pasó por aquí y que lo hizo. Bueno, pues se atribuye al diablo, a los gigantes, a las hadas, a los moros y a tantos y tantos personajes míticos. Desde luego, la historia del demonio, la historia del diablo es algo francamente atractivo. Parece que estamos entrando en zonas nebulosas, tortuosas, demoníacas, pérfidas, y sin embargo tiene muchísimos seguidores, ¿no? Hombre, tiene muchos seguidores porque, a ver, se sabe un poco cómo surge esa parte de simbología satánica. Por una parte el 666, porque bueno, ya viene heredado, ¿no?, desde el libro de las Revelaciones de San Juan, y por otra parte ese triángulo invertido, incluso la cruz invertida. Fíjate que la cruz invertida es la cruz de San Pedro. Sabes que San Pedro, cuando muere torturado y ejecutado, dice que le ejecute. No merece, ¿no?, ser ejecutado y morir como Jesús. Que, por lo tanto, no es una cruz satánica para nada, es la cruz de San Pedro. Pero bueno, ¿por qué se utiliza esa cruz como algo satánico? Porque en el fondo es una inversión de los valores cristianos. Incluso los aquelarres, lo que se hacía era una misa, pero utilizando todos los elementos al revés, ¿no? Que eso es un poco lo que se considera que es el anticristo. Es decir, si Cristo predicaba esto, el anticristo tiene que predicar lo contrario. Es decir, como algo especular, ¿no?, como si estuvieras en un espejo. Ese es un poco el simbolismo. Y la famosa estrella de 5 puntas con ese pico
mirando hacia abajo, se sabe que es una recreación de Eliphas Levi, en un libro que él tiene de ocultismo del siglo XIX. Entonces, a partir de ahí se asoció como el chivo, el macho cabrío, pero hasta entonces, fíjate, por ejemplo, que en la iglesia de San Bartolomé, en el Cañón del Río Lobos, en Soria, hay 2 óculos dentro de esa iglesia de Bartolomé, que es una estrella de 5 puntas con el vértice hacia abajo, y no tiene nada que ver con lo satánico, todo lo contrario, tiene que ver precisamente con la iluminación, la espiritualidad, en fin, de lo que hacían gala dentro del esoterismo templario, porque se atribuye a una iglesia templaria. Entonces, muchas de las cosas que pensamos que son satánicas son recreaciones posteriores a partir del siglo XIX, que nos hemos empeñado en que determinados elementos como el 666 o como la cruz invertida o como el pentáculo invertido son signos satánicos. Si superamos el origen, igual que decíamos al principio de las supersticiones, pues a lo mejor se nos caían los pelos por sombrajo. Desde luego que sí, pero eso no va a quitar seguidores al diablo. Lo estaba pensando ahora. Hay en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, en Star Wars, hay muchísima gente que sigue la iconografía de Darth Vader, de los troopers, ¿no? Como se dice, los soldados imperiales, y son los malos de la película, pero hay gente que les gusta, ¿no? Pues con el demonio yo creo que existe algo parecido. Hombre, ya sabes que atrae mucho más los malotes. Claro. Entonces, que sí. Hombre, los malotes dan mucho más juego, ¿no? y Sauron da mucho más juego, pues yo que sé que... Bueno, te iba a decir que Gandalf, no, Gandalf también da mucho juego, pero es que en general los malos tienen como más recursos, más perfiles, y eso es lo que hace que sin un buen malo, la película no tendría el suspense y el dramatismo necesario. Pero hay que poner en contexto cada cosa. Lo que te decía, no es lo mismo el diablo, no es lo mismo el demonio, que viene de Daimón, no es lo mismo Satán, que es el adversario, no es lo mismo Lucifer, que es el portador de la luz. Que todo lo hemos metido en un mismo saco asociado al mal, vale, pero cuidado, totum revolutum. No todo es lo mismo y conviene saber cada cosa. Y luego, dentro del 666, las implicaciones, ya te digo, esotéricas y cabalísticas que tienen son inmensas. Has hablado de la luz. La semana que viene haremos precisamente un programa muy especial desde la Catedral de Burgos, en esa exposición Lux, Luz, de las edades del hombre, y que disfrutaremos aquí en Ser Historia, en la cadena Ser. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias. Bueno, antes, he metido yo, como hacemos todas las semanas, he metido un gazapo que luego hayas corregido tú de alguna forma, no te has dado cuenta, pero bueno, ahí está. Que como no sé cuándo vas a meter el gazapo, pues me pilla a mí de sorpresa. A ver también. quién se ha dado cuenta del error que he cometido, adrede, claro, en este cronovisor, ¿vale? Venga, Jesús, como siempre, muchísimas gracias, ahora sí, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un abrazo luminoso. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Existía en Atenas una casa grande y espaciosa, pero tristemente célebre e insalubre. En el silencio de la noche se oía un ruido, y si ponías atención, primero se podía escuchar el estrépito de unas cadenas a lo lejos y cómo se iban acercando poco a poco. A continuación aparecía una imagen, un anciano consumido por la flacura y la miseria, con barba larga y cabello erizado. El hombre llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos que agitaba y sacudía. Los habitantes de la casa pasaban en vela tristes y terribles noches a causa del temor. De no dormir, enfermaban, y al aumentar el miedo, la muerte, pues aún en el espacio que separaba una noche de otra, si bien la imagen había desaparecido, quedaba su memoria impresa en los ojos, de manera que el temor se prolongaba aún más allá de sus propias causas. De esta forma, la casa quedó desierta y condenada a la soledad, abandonada completamente a merced de aquel fantasma.
Escuchamos una recreación, una dramatización de un texto que podríamos pensar es contemporáneo, o es incluso, lo he comentado en otras ocasiones, ¿no?, que podría ser parte de un fragmento de la literatura romántica o gótica del siglo XIX. Y al contrario, es un texto que tiene casi 2000 años, un texto de Plinio el Joven, en donde nos hace ver que realmente el ser humano a lo largo de la historia ha tenido la misma incertidumbre, los mismos miedos y la misma curiosidad por enfrentarse a lo extraño, a lo insólito, lo que nos rodea en definitiva, ¿no? Yo, por ejemplo, que he trabajado muchísimos años en Cuarto Milenio como reportero y he viajado por toda la geografía de España y el extranjero buscando historias insólitas, todo el mundo en ocasiones era reticente a decir yo no creo en esto, yo no creo en esto, pero luego te contaba, ¿no?, detrás de la cámara experiencias propias que él había tenido y que no sabía cómo explicar, ¿no? Pues algo sucede también en el mundo de la literatura clásica, en esta ocasión en el mundo latino, ¿no?, la literatura romana, en donde vamos a encontrar infinidad de referencias a este tipo de elementos extraños, insólitos, no solamente fantasmas, sino también elementos relacionados con la brujería, los monstruos, supersticiones, en definitiva, que eran los que acosaban, ¿no?, si se me permite esta expresión, el corazón de los seres humanos de entonces. De todo ello trata el libro que tenemos sobre la mesa aquí en Ser Historia, en la cadena SER, Sub Luce Maligna, cuyo autor, Gonzalo Fontana, ya nos atiende desde la cadena SER en Zaragoza. Gonzalo, bienvenido a Ser Historia. Pues muchísimas gracias, Nacho, de estar con vosotros. Gonzalo Fontana es profesor de Filología Clásica en la Universidad de Zaragoza. Este libro está publicado por la editorial Contraseña. Es un libro magnífico y sobre todo porque recoge, ¿no?, esos fragmentos, esos textos que, como decía ahora, nos hacen crear ese puente con los antiguos romanos hace casi 2000 años o 1500 años, y que en realidad, Gonzalo, vemos que poco hemos cambiado, ¿no?, a lo largo de estos 2000 años. Seguimos teniendo la misma curiosidad y la misma forma de sorprendernos por los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor. Sí, bueno, el miedo radical de todos los seres humanos es para todos exactamente el mismo, ¿no?, la muerte y la disolución. Como mucho, lo que pueden cambiar un poquito es las máscaras de las que se reviste ese miedo, pero en concreto en el caso romano prácticamente todas las máscaras que ellos crearon para darle forma a ese miedo innombrable que es el miedo a disolverse, todas esas máscaras ya existían en Roma, y ya existían los vampiros y los hombres lobo y los fantasmas y las casas encantadas y los aparecidos, y las maldiciones, todo lo que nosotros conocemos como expresión del terror, los romanos ya lo tenían en su repertorio, en su imaginario, sí. Además, hoy lo vinculamos quizás, como decía antes, ¿no?, a programas de televisión donde se habla del misterio, a la parapsicología, que es una disciplina que quiere estudiar un poco más o menos desde el punto de vista científico estos fenómenos. Los antiguos romanos, a partir de la recopilación de textos que tú has realizado para este libro Sub Luce Maligna, ¿cómo lo entendían? Imagino que también vinculados y sobre todo condicionados por la superstición, ¿no? Bueno, a mí no me gusta mucho la palabra superstición porque es una forma algo despectiva para evaluar las creencias ajenas. Uh-huh. Yo prefiero hablar de las creencias de una civilización, y lo que también habría que matizar es que para los romanos no había nada que pudiéramos llamar lo sobrenatural o el más allá. Para la vida, la realidad para los romanos era toda una, y tenía la misma consistencia un fantasma que el vecino de al lado. La bruja que le chupaba la sangre a tu hijo, que un soldado que pasara por la calle. Para los romanos no había una frontera entre el más allá y el más acá. La vida era solo a una. Uh-huh.
Yo recuerdo, por ejemplo, en una etapa de mi vida, ¿no?, que me interesaba el fenómeno ovni, y entonces, claro, yo que siempre he sido también pues bastante racional, ¿no?, y desde el punto de vista histórico me ha gustado investigar este tipo de historias, de fenómenos. Yo recuerdo los textos de Julio Obsecuente, por ejemplo, hablando de esos escudos de fuego, ¿no?, sobre el cielo, pero son muchísimos, ¿no?, los autores que quizás no de una forma directa, como Julio Obsecuente, con ese libro hablando de fenómenos extraños, pero sí que has podido recoger en esta selección de textos que has publicado con la editorial Contraseña bajo el título Subluque Maligna. Muchos son los autores, como digo, que de una forma directa o indirecta mencionan este tipo de fenómenos, ¿no? Sin duda. Vamos a ver, lo que habría que preguntarse es ¿qué autor romano no habla de este tipo de fenómenos? Pues muy poquitos. Julio César y alguno más. De los autores importantes, salvo César y Catulo, yo creo que no hay ninguno que no haya transcrito de una u otra manera un pasaje, una anécdota, un capítulo, una obra completa. Los romanos vivían en un mundo encantado y lo reflejaban continuamente en su literatura. Esa literatura, ¿qué es lo que nos cuenta? Pues nos has hablado precisamente de esos vampiros, de esos aparecidos en Roma, de esa licantropía. Son fenómenos que de alguna manera nosotros contamos con paralelos culturales en el presente y que nos permiten entenderlos, ¿no? Pero imagino también que habrás descubierto fenómenos que son propios de la cultura romana y de las creencias romanas. Pues exclusivamente romanos, pues te he de confesar que no, porque no hay un fenómeno que sea exclusivamente romano, porque tienen fantasmas de origen griego, pues los zombies que nosotros pensamos que tienen origen haitiano, caribeño, no, pues los zombies también están muy presentes en la literatura romana, es decir, muertos que puede secuestrar un brujo para que le haga los recaos nocturnos. Imagínate qué recaos puede hacer un muerto. Me parece buenísimo, claro. Sí, pues no hay nada específicamente, exclusivamente romano. Todo pasó a la tradición, todo forma parte de la tradición del miedo mediterráneo. Además, imagino que una tradición imbuida de normalidad, porque quizás justificado por ese miedo, ellos no pensaban en una alucinación, en una recreación quizás de la mente humana, sino en una realidad que tenían delante de ellos y que intentaban explicar por medio de las creencias, que a ver, con esto no estoy negando en absoluto este tipo de fenómenos, pero sí que es cierto que nosotros en el siglo XXI donde vivimos siempre, claro, buscamos un poco o hacemos de abogados del diablo para intentar justificar de una manera racional, científica, este tipo de apariciones, ¿no? Yo siempre he dicho, lo que hoy no entendemos porque la ciencia no llega, seguramente dentro de unas décadas la ciencia lo entenderá y será también algo normalizado para nosotros, ¿no? Imagino que los antiguos romanos harían algo parecido con esas apariciones tan insólitas que tú describes en tu libro. Bueno, el asunto es que en nuestros días la ortodoxia está en manos de la racionalidad, es decir, lo que es ortodoxo y lo que pertenece, digamos, a lo que llamaríamos el discurso dominante es la racionalidad, al menos así lo es desde la Ilustración. En cambio, en Roma la racionalidad era minoritaria y excéntrica. Hay muy poquitos autores, es decir, lo que dices, esto de que, bueno, esto será producto de la mente, esto será un producto de ensoñaciones, de imaginaciones, de alucinaciones individuales. Sí, por ejemplo, estoy pensando, en Lucrecio, que dice exactamente eso sobre los fantasmas. O, por ejemplo, pienso en Horacio, que muchas veces se burla de los fantasmas. Pero eso no es lo habitual en Roma. La inmensa mayoría de la gente les da una consistencia y les tiene más respeto a los fantasmas que nosotros en nuestros días. Has mencionado algún caso de esos aparecidos, de esos fantasmas. Comenzábamos este bloque con el texto de Plinio, dramatizado con ese clásico, ¿no?, de la aparición de un fantasma en una casa abandonada en Atenas, además con argumentos iconográficos, me atrevería a decir, idénticos a como los entendemos en la actualidad. Pues cómo tiene que aparecer
hacer un fantasma? Pues transparente, pues con cadenas, con el ruido de cadenas. Vemos que esta suerte de arquetipos, ¿no?, han permanecido en el iba a decir el imaginario, pero bueno, no creo tampoco que sea toda imaginación, en el ideal, ¿no?, en esa forma de construir estas ideas en el ser humano durante 2000 años. Sin duda, es decir, el fantasma helenístico, el fantasma que está describiendo Plinio, es un fantasma de tradición griega y se crea en los siglos IV, III antes de Cristo, y ese fantasma pasa ya a la tradición occidental prácticamente, vamos, ya con unos rasgos inamovibles, traslúcido, blanquecino, arrastrando cadenas, que son la metáfora de las deudas que tiene que solventar todavía en este mundo, porque todavía no está libre. Y bueno, de ahí la enorme cantidad de fantasmas medievales que son herederos e hijos de Plinio, que son exactamente iguales y ya de fantasmas de época moderna, claro. Uh-huh. Hablas también, lo has mencionado antes un poco por encima, de vampirismo. Desde luego no estamos delante de la imagen del conde Drácula con esa elegancia, con esa percha, con ese traje, con el forro de color rojo, la capa negra con el forro rojo, pero la idea de el ser humano que bebe la sangre de otro para alimentarse o incluso para aprender, ¿no? Aprender en el sentido de tomar de esta persona una serie de características, es algo que ya surge, ¿no? Bueno, surge y por lo menos lo conocemos en la literatura romana. Sin duda. Los romanos creían en la existencia de unas misteriosas aves, las estriges, que es lo que ha dado el italiano moderno strega, bruja. Estas estriges eran unas misteriosas aves que se introducían en las casas y les chupaban, ¿no?, la sangre y la energía a los niños pequeños. Y bueno, luego ya respecto a su naturaleza había un debate, porque había quienes pensaban que las estriges eran auténticas aves nocturnas y muy peligrosas, pero había quienes pensaban directamente que eran brujas que se metamorfoseaban en pájaros nocturnos. Y vamos, creían hasta tal punto que conservamos muchísimas lápidas, muchísimas inscripciones sepulcrales, en donde, pues eso, aterrorizados padres denuncian que a su niñito de 4 años le han quitado la vida unas brujas transformadas en ave. Es decir, eso formaba parte de las creencias universales de todo el mundo romano, claro. Uh-huh. Ahora has mencionado Gonzalo Fontana, autor de este libro Subluce Maligna, dedicado a una ontología de textos clásicos de la época romana, hablando de estos fenómenos extraños tan interesantes también desde el punto de vista antropológico. Los astrogones, por ejemplo, son también muy conocidos en algunos lugares de Europa, precisamente por esa faceta de vampirismo, ¿no? Uh-huh. E incluso en el mundo animal, por ejemplo, los lémures, que son estos simios tan simpáticos de ojos saltones, uh-huh. El nombre que reciben proviene, corrígeme si me equivoco, el lémur era como fantasma o aparecido en latín, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos un poco la historia, porque yo tengo mucho apego a este tipo de simios que me parecen simpatiquísimos, con los ojos gigantescos y esas manitas con dedos que te acercas a uno de ellos y te agarran como si fuera una personita pequeña, y el aspecto es bastante sorprendente, ¿no? Ese rostro con los ojos tan abiertos. Bueno, yo sé poquito de zoología, pero tengo entendido que los lémures son estos simios nocturnos de los bosques de Madagascar, si no me equivoco. Sí. Y claro, reciben este nombre precisamente porque los lémures son los fantasmas de la familia que visitan la casa romana, bien por envidia de haberla perdido, bien por nostalgia de su antigua vida, y los vivos les tienen muy poca simpatía y hacen continuamente ceremonias para tenerlos lejos de casa, porque su visita es muy poco, y eso que son los fantasmas de la propia familia, su visita es muy poco deseada.
Qué gracia. Y ya para ir acabando, Sí. Gonzalo, me gustaría hacer un hincapié, ¿no?, en el mundo de la licantropía, ¿no? Es que es algo también a nosotros nos parece muy cercano a nosotros en el tiempo por las películas, ¿no?, de la Hammer de los años 60, 70. Es un mito relativamente moderno, no tiene un respaldo literario como sucede con la novela de Bram Stoker de Drácula de finales del siglo XIX, pero también aparecen testimonios de licántropos, de estos hombres lobo en la literatura romana. Sí, bueno, dentro del Satiricón, que es una novela, es la más importante de las novelas romanas que existen, hay un relato muy bonito sobre un individuo que por las noches se transforma en hombre lobo, pero en poetas tan importantes como Virgilio, como Tibulo, o como Propercio, hay referencias a brujas que por las noches se transforman en lobos. Es una tradición itálica sumamente antigua, la del ser humano que por las noches se transforma en lobo y va a matar a otros seres humanos o al ganado. Sí, claro, hay muchísima tradición de hombres lobo en la Italia antigua. Y ya como última pregunta, ahora sí de verdad, Gonzalo, Dime. de esta antología, si tuvieras que elegir un testimonio, bueno, lo primero, ¿por qué te has sentido inclinado, ¿no?, a hacer esta antología? Porque siempre este tipo de temas quedan un poco marginales, ¿no?, y quedan un poco, pues no son serios, no es serio hablar de fantasmas y este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, precisamente por la marginalidad. Claro. Es decir, todos hemos estudiado latín y todos nos hacemos una idea de que los romanos eran unos señores muy guerreros y muy serios que se levantaban por las mañanas decían, bueno, pues hoy me voy a conquistar las Galias, y que iban dando mamporros por las Galias a los indígenas. Y esa imagen ha ahogado lo que es precisamente la realidad de los hombres romanos, que dedicaban mucho más tiempo a tratar de evitar que les lanzaran sus vecinos maldiciones, llenándose el cuello de amuletos, antes que dedicarse a cuestiones tan nobles y tan guerreras. Entonces, para conocer de verdad una sociedad no hay nada mejor que conocer sus miedos. Y yo llevaba ya un tiempo estudiando estas cuestiones, sobre todo desde el punto de vista de la magia, y bueno, pues esto acabó cristalizando en esta antología de 120 textos, ¿sabes, Nacho? Y si tuvieras que elegir uno de todos por lo que te hayas sentido más atraído, más impresionado por el relato que cuenta. Sí, pues mira, hay un texto que además se traduce al español por vez primera, que es el relato del sepulcro encantado. Esto es una familia que acaba de enterrar a un chico de unos 15 años y acaba de enterrarlo porque se les acaba de morir. Esa noche el fantasma del muchacho se le aparece a la madre, sonriente, lleno de alegría, cubre a su madre de besos, y la madre feliz porque durante varias noches va a recibir la visita de su hijo. El padre no recibe la visita del hijo y bien por miedo o bien por envidia le encarga a un hechicero que maldiga a la tumba del hijo y que encadene al fantasma para que no vuelva a salir de la tumba. Entonces la madre le pone al padre un pleito delirante exigiéndole que a su vez él le dé órdenes al mago para que deje suelto al chico de la tumba. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces conservamos el discurso del abogado de la madre, en donde se le pide al malvado padre que deje suelto a su chico para que pueda volver a visitar a su madre. Es un texto en un latín endemoniado, en un latín horroroso, pero es un texto lleno de ternura, porque a día de hoy lo inscribiríamos en lo que llamamos la literatura del consuelo, la literatura en la que los fantasmas solo no vienen a aterrorizarnos, sino que vienen a consolarnos.
Y ese es quizás uno de los textos más bonitos o de los textos que a mí me gustan de toda la antología. Una antología formada por 120 textos, algunos de ellos traducidos por primera vez al castellano directamente desde el latín, son los que recoge esta antología con el título Sub Luce Maligna, escrito Sub Luce con C Maligna, cuyo autor Gonzalo Fontana El Boj nos acaba de acompañar. Él es profesor de la Universidad de Zaragoza y el libro está publicado por la editorial Contraseña. Como siempre, Gonzalo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho, y ha sido un placer estar con todos vosotros. Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos pasando de página en nuestro particular libro de historia aquí en la cadena SER. En los próximos minutos retomamos una sección que ya llevamos con ella casi 2 temporadas, Discos con Historia, o la historia de los discos, con nuestro compañero Miguel Lázaro, musicólogo, músico. En esta ocasión nos hace viajar a la China del año 1981 con el primer concierto de un músico occidental en ese mundo tan constreñido, tan cerrado que era hasta entonces la República Popular de China. Me estoy refiriendo al concierto de Jean-Michel Jarre, a los diferentes conciertos que dio en este país y que luego publicó en 2 discos bajo el título Conciertos en China. China, 1981. Inmersa en una nueva época tras la muerte de Mao, la República Popular iba a traer al primer músico occidental a un país que había estado cerrado, como a muchas otras cosas, a la música extranjera. El francés Jean-Michel Jarre es habitualmente considerado uno de los pioneros de la música electrónica popular. Comenzó tocando la guitarra en grupos de rock, componiendo para otros músicos franceses, experimentando con electrónica a través de su participación en el GRM de París, junto al creador de la música concreta, Pierre Schaeffer. Editando en solitario algunos irregulares discos experimentales, una banda sonora y colaboraciones para la Ópera de París. Y de ahí, como por arte de magia, dio el paso al gran público con 28 años gracias a la publicación del también histórico disco Oxygène. Hijo del compositor de bandas sonoras Maurice Jarre, Jean-Michel siguió la línea iniciada por muchos otros pioneros de la electrónica como Vangelis o Tangerine Dream, creando, gracias a un gran equipo humano y técnico, un disco conceptual que aunaba algunos elementos experimentales y la conversión de melodías, estructuras y armonías accesibles a la electrónica, y que consiguieron que Oxygène se convirtiera en superventas gracias a su single Oxygène 4, cuya melodía está inspirada en el tema Popcorn, palomitas de maíz en España, del alemán Kingsley, que el mismo Jarre versionó de aquella manera y con seudónimo. El año 1981 no fue un año cualquiera. El 23F en España, el atentado contra Juan Pablo II, la ley del divorcio, la entrada de España en la OTAN, la dimisión de Adolfo Suárez, el primer caso de SIDA, Mitterrand, presidente de Francia, y la presentación del primer ordenador personal de IBM, entre otros muchos acontecimientos históricos clave. Tras 2 años de negociaciones entre Francia y China,
y 3 años después del fallecimiento de Mao, Jar consiguió cerrar 5 conciertos. Todo comenzó el 13 de julio de 1980 junto a su entonces esposa, la actriz Charlotte Rampling, en una reunión en Pekín con las autoridades. Más de un año después, en octubre de 1981, despega desde París un avión con 15 toneladas de material y 70 personas destinadas a construir el escenario diseñado por Mark Fisher, creador de, entre otras, la escenografía de The Wall para Pink Floyd. El periplo de desgracias que el equipo tiene que sufrir en China es de película, pero baste decir que en el Palacio de Deportes de Pekín, donde se iban a celebrar los primeros 2 conciertos, al llegar los franceses se encuentran sin tomas de electricidad. Las entradas para los conciertos eran de pago y caras para la época. Jar quiere que sean gratis para intentar llenar los conciertos, pero los comunistas se niegan. Así que junto a Francis Dreyfus, su socio discográfico, compran y regalan a los chinos 180.000 entradas para los 3 conciertos en Shanghái. Llega el día del primer concierto en Pekín, 21 de octubre. Prácticamente todos los espectadores son militares o funcionarios. China aprovecha para invitar a Panchen Lama Ederni, el colaboracionista líder tibetano, para que el mundo piense que la situación con el Tíbet va bien. Y llega el desastre. La electricidad no es fiable, los sintetizadores suenan como pueden. Hay nervios, fallos, errores, el público comienza a abandonar el estadio. Pero conforme avanza el concierto, todo va a mejor. La versión de la canción popular china, Pescando juncos al atardecer, interpretada junto a la orquesta del Conservatorio de Pekín, suena digna. Y el último tema, Magnetic Fields 2, suena muy bien. El concierto fue retransmitido por la radio china y se estima que pudo ser escuchado por 500 millones de personas. Y por supuesto, hoy en día está disponible fácilmente buscando en internet. El disco con historia de hoy, los conciertos en China, poco tiene que ver con los conciertos que se ofrecieron. No era el primer concierto, entre comillas, de Jar, porque 2 años antes, en la Plaza de la Concordia, en solitario, montó un escenario y rodeado de aparatos ofreció un playback total. Puso sus 2 primeros discos, Oxygen y Equinox, mientras fingía que tocaba. Y de forma similar, se hizo con los conciertos en China. El disco apenas contiene material en directo, sino regrabado en estudio. Acompañan a Jar sobre el escenario Frédéric Rousseau, Dominique Perrier y el baterista Roger Rizzitelli. Jar presenta por primera vez en China una versión de su arpa láser, que no era funcional, pues tan solo eran luces que cortaba con sus manos desnudas, y trasladó y mostró también, quizá por primera vez en un concierto, el sintetizador y sampler todo en uno Fairlight CMI. Pero es indudable que el disco con historia de hoy merece el reconocimiento de haber logrado, gracias al carácter instrumental del trabajo de Jar, llegar a un mercado discográfico que se abrió definitivamente a la música occidental, popularizando los conciertos de música electrónica para masas y continuando la línea iniciada con Oxygen, hacer que la electrónica formara parte de la cultura popular. Si ya ver semejante despliegue sonoro, técnico y visual en Occidente era una auténtica locura, en China, en donde no había ni pianos, debió ser algo alucinante. Editado originalmente en 2 LPs,
Los conciertos en China contiene sobre todo material de su último disco Magnetic Fields, algo del anterior Equinox y sorprendentemente nada de Oxygen, junto con 6 temas nuevos que de por sí podían haber representado un buen disco, de estudio por supuesto. Destaca el último tema, Souvenir of China, uno de los trabajos de orquestación sintética más interesantes de la carrera del equipo de Jar, y Arpeggiator, brillante trabajo de secuenciación donde por momentos recuerda a los alemanes Tangerine Dream. Jean-Michel Jarre me despierta sentimientos encontrados. Fue gracias a su disco Equinox que me adentré en la música electrónica. Con 12 años, encontré un viejo cassette en la guantera del todoterreno de mi tía, mientras hacíamos un viaje por Gran Canaria. Y sin Jarre no hubiera entrado a formar parte hace muchos años de su club de fans en España, donde conocí a gente única y extraordinaria, entre los cuales estaba un tipo fanático total que tenía todos y cada uno de sus discos, sus singles, sus rarezas. Un tipo que sonreía continuamente, llamado Nacho Ares. Puedes seguirme en miguellázaro.com y gracias por escucharme. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La monarquía hispánica que surgió después, en la Edad Moderna, le debe mucho a lo que serían los monarcas de la Corona de Aragón, y en concreto al rey Jaime I el Conquistador. Porque es cierto que este monarca, pues después de recibir el trono siendo apenas un niño de 5 años de edad y de encontrarse sus estados, sus territorios al borde de la desaparición, en una guerra civil casi constante, en unos años, conforme fue haciéndose adulto, alcanzando la madurez, consiguió dar un vuelco a la situación y sentar las bases para la posterior expansión mediterránea de la corona. Permitió la creación de una poderosa flota que, como he comentado, pues en los siguientes reinados le dio la hegemonía a nivel en lo que sería el ámbito mediterráneo, pero a su vez ya cuando se produjo la unión con Castilla, esto dotó a lo que sería la corona unificada, la dotó de una importante flota y de un poderío militar que hay que tener en consideración. Escuchamos al historiador David Barrera en un corte del programa 337, estamos en el 666, pero no, hacía referencia a ese programa 337 en donde nos hablaba de la figura de Jaime I el Conquistador. Viajábamos con ello al siglo XIII y lo cierto es que en todo este tiempo son muchos los que nos han vuelto a escribir pidiéndonos que retomáramos la figura histórica de este prohombre, podríamos denominarlo así, que fue capaz de unificar diferentes espacios, diferentes territorios en la península ibérica y más allá de este marco geográfico para crear lo que a la postre, junto con el reino de Castilla, pues convendríamos, ¿no? Podríamos decir, lo escuchábamos ahora también en la voz de David Barrera, él creó la idea de ese mundo, de esa España que nace pues poquitos siglos después. Para hablar de Jaime I el Conquistador, tenemos sobre la mesa de este estudio de Ser Historia la última novela de José Luis Corral. José Luis Corral es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, es un prolífico autor, uno de los grandes divulgadores de la historia en nuestro país, y hemos hablado con él precisamente sobre la historia que subyace por detrás de la figura de Jaime I el Conquistador en esta novela publicada por Ediciones B, El Conquistador. Esto es lo que nos ha contado José Luis Corral.
José Luis Corral, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bueno, pues Nacho, como siempre, un placer estar contigo hablando de historia. Hablando de historia, además, en el marco de estas quintas jornadas de novela histórica en Morata de Jalón, una oportunidad más porque me has invitado y ya hemos coincidido en otras salidas también, ¿no? La novela histórica está de moda. Está muy de moda, lleva ya prácticamente 25 años, quizá un cuarto de siglo, en España, que es el género literario más demandado, más vendido y que más lectores y lectoras suscita. Y además es curioso, fíjate, en otros géneros literarios la mujer constituye un porcentaje de lectoras muy por encima al del hombre. Y en cambio en novela histórica casi estamos al 50%, ¿no? Y efectivamente, en España en los últimos 25 años el boom de la novela histórica es tremendo, es considerable. Además, tú eres uno de esos maestros de la novela histórica. Delante de la mesa tenemos El Conquistador, esa historia de Jaime I el Conquistador. ¿Cómo era la península ibérica de ese siglo XIII cuando se desarrolla la vida de este personaje tan importante que prácticamente ocupa casi todo el siglo, ¿no? Casi menos su último tercio? Es uno de los momentos más brillantes desde el punto de vista de la expansión militar por parte de los cristianos, evidentemente, pero también desde el punto de vista de la economía. Es un siglo que podemos llamar como el siglo luminoso de la Edad Media. Fíjate, en Castilla son los reinados sucesivos de Fernando III el Santo, que ha conquistado el Guadalquivir, Córdoba, Sevilla, después de su hijo Alfonso X el Sabio, que no eran grandes conquistas, pero que pondrá en marcha toda una serie de proyectos culturales extraordinarios, sobre todo de historia, de poemas, de canciones. El propio Alfonso X el Sabio es uno de los grandes poetas, trovadores de ese siglo XIII, y en la Corona de Aragón, prácticamente coincidiendo con los dos reinados de los dos reyes de Castilla y de León, aparece la figura de Jaime I el Conquistador, un personaje fascinante porque además vivió mucho tiempo para lo que era la vida en la Edad Media y además gobernó durante muchísimos años la Corona de Aragón, y es el gran constructor de esa formación tan asombrosa que llamamos Corona de Aragón. Por tanto, dos grandes monarcas en Castilla y León y un gran monarca en la Corona de Aragón en el tiempo más brillante, más luminoso y más rico de la Edad Media. Además, se le ha llegado a tildar casi como uno de esos pilares básicos sobre los que se asienta el nacimiento contemporáneo posterior de España, ¿no? Es que, tal y como define los límites territoriales, ya no de España, de toda la península ibérica, Jaime I el Conquistador, es, con algunos retoques evidentemente, es prácticamente lo que ahora es España desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista, fíjate, de las autonomías. La definición de los territorios de la Corona de Aragón, con la creación del Reino de Valencia, Jaime I podía haber incorporado perfectamente, y de hecho estuvo a punto de hacerlo por presión de los nobles, podía haber incorporado su conquista valenciana, el Reino de Valencia, que era un reino musulmán, lo podía haber incorporado a Aragón, al Reino de Aragón, no a la Corona, pero decidió crear un reino privativo propio en Valencia, con sus propias cortes, sus instituciones, y es exactamente el territorio que ahora constituye la Comunidad Valenciana, con una pequeña excepción, que son los territorios de Alicante, Elche y Orihuela, que se incorporaron al Reino de Valencia, eran castellanos. Alicante es una conquista castellana, pero que se incorporan a principios del siglo XIV, en 1304, por Jaime II, se incorporan a la Corona de Aragón. Salvo ese retoque y algún retoque más en la zona entre Navarra y Castilla, el resto del territorio peninsular, tal y como está distribuido ahora en países como Portugal y España, o en autonomías como Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla, etcétera, etcétera, es un diseño de los pactos, de los acuerdos internacionales de Jaime I el Conquistador. Jaime I el Conquistador, además, puede ser también entendido como una especie de arquetipo del caballero medieval, ¿no? También con todos esos elementos característicos de la honestidad, la fuerza, el poder, el gobierno. Bueno, él era lo que llamaríamos hoy en día un verdadero cumplidor de la ley, salvo en una ocasión que hizo un mal reparto en contra de la ley, pero enseguida se dio cuenta de que había cometido ese error y echó marcha atrás. Él cumplía siempre con las leyes, con los fueros, cosa que era normal en los reyes de Aragón porque tenían ese compromiso de la palabra. A diferencia de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón era una suma de reinos y estados donde el pactismo, el pacto entre el rey y sus súbditos era
era muy, muy importante. Él pone en marcha toda una serie de reformas jurídicas extraordinarias. Aparece la figura de justicia de Aragón, de alguna forma se sintetizan desde el punto de vista de la estructura lo que van a ser las cortes de la propia corona de Aragón, compila los fueros. Realmente es un rey que pone en marcha una serie de, aparte de sus grandes conquistas de Valencia, de Mallorca y de Murcia. No olvidemos que también conquistó Murcia, aunque se la regaló a su yerno Alfonso X el Sabio. Eran suegro y yerno. Además de todo eso, es un rey extraordinario, y es un rey que ha sido educado como un niño, cuando era un niño, en el castillo templario de Monzón, actualmente en la provincia de Huesca, con la disciplina de los templarios. Y eso yo creo que le marcó a lo largo de su vida unas pautas de actuación, de disciplina, de rigor, de lo que no era muy normal en los infantes reales de aquel tiempo. Además, un rey hecho a sí mismo. Acabas de comentar dónde nació, cómo se crió, pero como sucede con todos los príncipes de aquella época, el ambiente que le rodeaba quizás no era el propicio, con esos miedos a que acabaran con uno para quitarle el trono. Claro, es que cuando este niño se convierte en rey de Aragón en 1213, ha muerto su padre en la batalla de Muret, Pedro II, llamado el Católico, luchando contra los cruzados del Papa en defensa de sus vasallos albigenses, y Jaime I el Conquistador tiene 5 años. El reino está literalmente con un rey niño, y por tanto casi sin rey, y las intrigas de corte son tremendas. Su tío Sancho, su tío Fernando, hijos y hermanos de reyes, quieren el reino. Porque además había una norma no escrita, sí en Castilla, pero no en la corona de Aragón, por la cual si el heredero era un niño, pasaba a ser el rey, el hermano mayor, el hermano siguiente, diríamos, del rey fallecido, por razones obvias. El rey necesitaba un reino. Bueno, pues Jaime I estuvo 6 años como un niño templario, salió del castillo de Monzón, imagínate, ¿no? Un niño desde los, hay que ponerse en su lugar, ¿no? Desde los 6 años, 5 medio 6 años casi, hasta los 12, encerrado en un convento, en lo alto de un cerro, donde está el castillo de Monzón, donde toda su vida vivió al lado, rodeado de caballeros templarios. Y cuando sale de allí, con 12 años, empieza a gobernar el reino. Es realmente asombroso. Asombroso también como la reflexión que podemos hacer en esta época. Estamos en el siglo XIII, la Edad Media, pensamos en rey de Aragón, rey castellano, rey de Navarra. Muchos de estos reyes realmente no habían nacido, ¿no?, en el emplazamiento donde luego les tocó gobernar. Jaime I el Conquistador nació en Montpellier. Sí, él era hijo de, ya lo he comentado antes, de Pedro II el Católico, el nieto de Petronila y de Ramón Berenguer IV, el conde de Barcelona y la reina de Aragón, y de María de Montpellier. Montpellier, en estos momentos, a principios del siglo XIII, era un señorío que, salvando las distancias, podríamos de alguna forma equipararlo a lo que es Gibraltar. Gibraltar es un dominio británico del Reino Unido, pero Montpellier era un señorío independiente, con unos señores independientes que no obedecían a ningún rey, a ningún emperador, no eran parte del imperio, no eran parte de Francia, no eran parte tampoco de la corona de Aragón. Era un señorío autónomo, y además un señorío muy rico, porque dado ese carácter, como digo, de una especie de Puerto Franco, al estilo casi de Mónaco, Montecarlo, Mónaco, Gibraltar en la actualidad, salvando las distancias, se convirtió en un lugar muy propicio para hacer negocios, sobre todo negocios financieros. Y la gran banca que hacía grandes negocios con préstamos, etcétera, se asentó en Montpellier. Banqueros italianos, banqueros del sur de Francia, algunos banqueros también de Barcelona y de Gerona tenían su negocio madre, su casa madre en Montpellier. Por tanto, era un señorío muy rico. Y María de Montpellier es la señora de Montpellier, es hija, no tiene hermanos, y consigue ser señora de ese territorio, que era un lugar pues muy interesante, sobre todo por este centro, entre comillas, este centro financiero internacional que fue Montpellier. Claro, él hereda todos los territorios de la corona de Aragón de su padre, Pedro II, y el señorío de Montpellier de su madre, que además tenía raíces bizantinas, era sobrina nieta del emperador de Bizancio, y Jaime I heredará, yo creo, desde el punto de vista físico, era un hombre impactante, medía casi 2 metros, el más alto de su tiempo, tenía una cabellera rubia, fruto evidentemente de sus abuelos, de sus bisabuelos y bisabuelas del norte, pero unos ojos negros, muy profundos, quizá su herencia bizantina, oriental. Entonces, imagínate, a todo esto hay que sumar un personaje físicamente imponente. 2 metros, que es como ahora medir 2,40 casi, muy bien formado, rubio, parece que bastante atractivo, porque tuvo muchísimas amantes, muchísimas mujeres, y con los ojos negros muy profundos. La visión física de Jaime el Conquistador tuvo que ser realmente impactante para aquella época.
Decía esto del nacimiento en Montpellier y luego el hecho de que él fuera rey de Aragón, que estamos en un espacio, en un momento histórico, la Edad Media, siglo XIII, con reinos relativamente pequeños que se van ampliando, van compartiendo en ocasiones relaciones diplomáticas con otros reinos cercanos, pero hay una idea casi de universalidad, ¿no? de internacionalidad, mejor dicho, ¿no? en estos monarcas a la hora de adquirir, de conquistar, de tener relaciones. Que fíjate, aquí se suman en este siglo XIII, tan rico, el siglo más rico, más brillante quizás de la Edad Media. Luego llegó la gran crisis de la peste, de las hambres, de las guerras, de la guerra de los 100 años, de la guerra de los Peros, etcétera, en el XIV, en toda Europa. Estamos viviendo el momento, diríamos, más álgido del desarrollo de la cristiandad medieval. El siglo XIII es la gran época, por ejemplo, también en Aragón, en Castilla, de la construcción de las grandes catedrales góticas. Burgos, por ejemplo, que construye a partir de 1220-21 una de las catedrales más importantes en la península ibérica, tiene 5.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad de 5.000, quizá no tantos, de 5.000 habitantes, que es capaz de construir una catedral como esa. Hoy en día, Burgos, con 100 y pico mil habitantes, 200.000 habitantes, tendría dificultades para construir, muchas dificultades económicas. Y fíjate, consiguieron construir León, por ejemplo, no digamos nada, Toledo, las grandes catedrales. Estamos, por tanto, en un siglo de una riqueza extraordinaria, del gran desarrollo agrícola, comercial, cultural, de la cultura de la civilización medieval. Y Jaime I es consciente de todo eso. Y además Jaime I es heredero de una larguísima tradición de reyes trovadores. Su padre, Pedro II, es un verdadero caballero. Ha dicho que él era una especie de paradigma de caballero medieval. Efectivamente lo es, ¿no? Es el paradigma de ese caballero medieval, amador, galante de las damas. Ya te digo, tuvo 3 esposas y un montón de amantes y de hijos, pero tenía esa concepción del caballero, de la defensa de los pobres, la defensa del oprimido, la defensa de la mujer, en el sentido caballeresco de la Edad Media. Es un personaje, bueno, como yo he tratado en El Conquistador, un personaje de novela. Desde luego que sí. Además, uno de las finalidades también, ¿no? Que yo no sé si sería la principal, seguro que no, porque siempre hay un trasfondo histórico muy cercano y muy vivo en tus trabajos, como en esta novela El Conquistador. En los últimos años, por esta moda que ha surgido en la última década prácticamente por los nacionalismos, e incluso yo he llegado a ver en algunas series de televisión de inglesas como la BBC, hablando del reino catalano-aragonés. Eso es una cosa que a mí me parece surrealista y con la que yo creo que Jaime I el Conquistador estaría absolutamente en desacuerdo, en primer lugar porque es una falacia histórica, ¿no? Bueno, es que lo he comentado incluso creo contigo en alguna ocasión, la historia es un arma ideológica formidable. Claro, mal utilizada es un arma de destrucción masiva, por lo menos en conciencias, en ideologías y en formas de pensamiento. Y efectivamente se está hablando, ya no en los últimos años, desde prácticamente 1870, 71 en concreto, cuando Bofarull publica su confederación, la Confederación Catalano-Aragonesa. Bueno, aquí no hubo ninguna confederación, ni ninguna federación, ni por supuesto ninguna corona catalano-aragonesa. La corona de Aragón es una formación extraordinaria, mucho más interesante que esto que nos están contando desde ciertas posturas. Yo siempre hablo con propiedad, pancatalanistas, no digo catalanistas, sino pancatalanistas, que dicen que una corona catalano-aragonesa, una confederación catalana, unos reyes catalano-aragoneses. No, lo que hubo fue una suma de reinos y estados, en los cuales el máximo cabeza era el rey. Pero el rey iba sumando títulos. Fíjate, yo creo que el ejemplo, los oyentes lo van a entender perfectamente. La corona de Aragón es la idea de una bandeja. Imagínate una bandeja, ¿no? Esa bandeja puede contener varias copas. Una copa blanca, una roja, una de vino, una de cerveza, una de agua. Cada una de esas copas es un reino o un estado diferente, porque la corona de Aragón no solamente es una suma de reinos. Aragón, Córcega, Cerdeña, aunque Córcega nunca fue dominada del todo, por lo menos prácticamente por la corona de Aragón, Sicilia, el ducado de Atenas y Neopatria, etcétera, son reinos, pero también estados, ducados, como los que he dicho, de Atenas y Neopatria, el condado de Barcelona, no Cataluña, El rey de Aragón, los reyes de Aragón en la Baja Edad Media se intitulan siempre en función de la categoría, diríamos, protocolaria, que no tiene por qué tener una importancia política, pero sí protocolaria, de los reinos, y por orden de antigüedad. Y por tanto firman como rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallorca, rey de Cerdeña, rey de Córcega, rey de Sicilia, conde de Barcelona, duque de Atenas y Neopatria, señor de Oristán, señor de Montpellier,
etcétera, etcétera. Esa es la titulación. Bueno, pues cada uno de estos reinos y estados es una copa, y cada copa es diferente. Porque el Condado de Barcelona tiene unas ordenanzas, tiene unas constituciones, tiene una moneda, tiene unos funcionarios, tiene unas cortes diferentes del Reino de Aragón. Y lo mismo ocurre con el Reino de Valencia. El rey es el señor natural de cada uno de sus territorios y de la corona. Eso es la corona de Aragón, una suma de estados, reinos, señoríos, que entre ellos son diferentes, pero que todos juntos en la misma bandeja, sin estar mezclados, sino simplemente yuxtapuestos, forman esa extraordinaria formación política que llamamos Corona de Aragón. Jaime I el Conquistador es desde luego una de las figuras más increíbles de la historia de España. Todavía España no existía como tal, pero bueno, lo podemos hacer muy, muy propia. Hemos viajado en los últimos minutos con José Luis Corral a este siglo XIII. El Conquistador, una novela que recomendamos desde aquí para conocer precisamente eso, la figura de Jaime I el Conquistador. Como siempre, José Luis Corral, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, Nacho, muchas gracias a ti por difundir la historia de esta manera y por haber venido a estas quintas jornadas de novela histórica de Morata de Aragón, que es un lujo tenerte en un pueblo tan pequeño de 1000 habitantes como es Morata de Jalón, aquí en la provincia de Zaragoza. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, el 666, un número absolutamente demoníaco, diabólico, y yo creo que lo hemos solventado con éxito. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante de estos mandos técnicos, nuestro compañero José María Sendra. Como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo a la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.